Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a hablar de práctico 2, que es párpado y conjuntiva. Para eso vamos a hacer primero una reseña de lo que es la anatomía del párpado. El párpado es una estructura extremadamente delgada que recubre el globo ocular y está constituido por 7 capas de afuera hacia adentro, que son la piel, el músculo orbicular, que es un músculo redondo que actúa como esfínter y se encarga del cierre palpebral, el septum orbitario, que es esta estructura que está por encima del tarso, que lo que hace es dividir distintos procesos, como por ejemplo los procesos inflamatorios, en preseptales y postseptales. Eso tiene después consecuencias en la evolución de las patologías. El tarso, que es una estructura cartilaginosa que le da tono, o sea, le da la forma al párpado. Y los grupos, dentro de los grupos musculares, además del orbicular, que es un músculo redondo, encontramos el elevador del párpado superior, que es un músculo plano que actúa como una persiana, levantando el párpado, al cual se adhiere el músculo de Müller. Tanto el elevador del párpado como el Müller van a insertarse en la parte superior del tarso. Lo que difiere en estos grupos musculares es la inervación. El orbicular de los párpados encargado del cierre depende del séptimo par craneal, en tanto el elevador del párpado superior depende del tercer par craneal en una inervación conjunta que hace hacia músculos extraoculares más este músculo perteneciente al párpado. Por otro lado, el músculo de Müller, que es una estructura extremadamente delgada, muy finita, depende del sistema nervioso autónomo, más precisamente del simpático. Y tenemos que recordar la conjuntiva, que lo que hace es recubrir toda la esclera y se repliega en el fondo de saco, generando una cobertura completa de todo lo que es la parte interna del párpado. Por lo tanto, en la conjuntiva tenemos conjuntiva vulvar, que es la que recubre el ojo, el fondo de saco, que estaría acá, y la conjuntiva tarsal, que es la que recubre por dentro el párpado. Bueno, aquí podemos observar la característica del orbicular del párpado, que ya habíamos dicho que depende del séptimo par craneal. Miren la forma estricta de un esfínter, es decir, es un músculo redondo que tiene una porción palpebral y una porción orbitaria. Cuando ustedes hacen esto, el cierre palpebral forzado depende de este músculo. Distinto del elevador, que el elevador lo que hace es esto, es decir, elevar los párpados. Volviendo a la inervación, aquí está lo relevante. Cuando nosotros tenemos una parálisis del séptimo par craneal, esa parálisis puede ser central o periférica. ¿Cuál es la diferencia? Las parálisis centrales no provocan planchado de las arrugas de la frente, en tanto las periféricas sí, se plancha la piel de la frente y se pierde el tono en toda la hemicara, porque el séptimo par no solo le da inervación al músculo que provoca el cierre, sino que da tono a todos los grupos musculares de la cara. Por lo tanto, si el tono muscular se pierde, los músculos pierden su estructura, su tono y caen. Eso condiciona una entidad clínica denominada lagoftalmos. En el lagoftalmos, el párpado inferior suele estar caído como en esta posición, o sea, si ustedes lo ven así, porque el párpado inferior pierde tono y además, al hacer fuerza, el paciente no puede ocluir. Eso genera un resecamiento de la parte inferior del ojo porque no alcanza la lubricación, o mejor dicho, no tiene una lubricación adecuada, y sin embargo, como contrapartida, la lágrima queda acumulada como en un lago, como formándose un lago en la parte inferior, porque es como si se le formara un recipiente con el párpado inferior. Y de ahí el nombre de lagoftalmos. O sea que si bien la parte inferior del ojo está seca porque no hay un cierre adecuado, la lágrima no es efectiva porque queda acumulada en la parte del párpado inferior como si fuera un vasito que la contiene, un vaso. La cara del paciente está completamente distorsionada, es decir, hay una asimetría cuando uno lo puede visualizar. ¿Por qué? Porque hay media cara que tiene tono y media cara que no. ¿Cómo lo tratamos? En general le damos al paciente lágrimas artificiales para evitar el resecamiento de la córnea
y explicamos de manera apropiada cuál es la oclusión. ¿Por qué? Porque le tenemos que explicar que tiene que levantar un poco el párpado inferior y cerrar correctamente el superior. Si no, el paciente se pone el parche y se lastima el ojo él mismo con el parche. El elevador del párpado. El elevador del párpado superior es un músculo que es absolutamente plano, que viene a estar acá, pegado a la parte superior de esta estructura que es el tarso y actúa como una persiana. Hace esto, genera la apertura solo del ojo. Y acuérdense del Müller. El elevador del párpado depende del tercer par craneal. Acá voy a hacer un parate porque ahora viene toda una descripción de cuál es o cómo se realiza el diagnóstico de las parálisis oculomotoras. Y voy a hacer un parate porque creo que para poder diagnosticarlas adecuadamente, lo más relevante es entender y conocer la anatomía. Si nosotros conocemos la anatomía y sabemos lo que hace ese músculo, vamos a saber diagnosticarlo cuando ese músculo no esté funcionando. Entonces, todos los músculos extraoculares, todos tienen más de una función. A los fines prácticos y para el pregrado, nos vamos a guiar solo por su función principal. A ver, globo ocular. Recto superior, eleva. Recto inferior, desciende. Recto interno lleva el ojo para adentro, para el lado de la nariz. Recto externo lleva el ojo para afuera, para el lado de la oreja. Muy bien. A eso le sumamos dos músculos que son torsores, que son los oblicuos. El oblicuo mayor es el que permite que cuando el ojo mira para adentro, pueda ir para abajo, o sea, esa posición. El oblicuo menor es el que permite que cuando el ojo mira para adentro, vaya para arriba, o sea, esa posición. Ahora bien, la función más importante de los oblicuos, ¿cuál es? Ser torsor. ¿Qué significa eso? Si ustedes miran un punto fijo a distancia y hacen esto con su cabeza, la imagen no se tuerce. Eso es, porque cuando ustedes tuercen la cabeza para acá, los ojos hacen este mecanismo, van para el otro lado. Y cuando ustedes llevan la cabeza para allá, los ojos hacen el mecanismo inverso, van para el otro lado. Por eso la imagen no se cae. Entonces, la función principal de los oblicuos es esa, la de ser torsores y mantener siempre la imagen derecha. Entonces, tercer par craneal. ¿A quién inerva? Al elevador del párpado superior, al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al oblicuo menor. De 6 músculos extraoculares, o sea, de los 6 músculos extraoculares, el tercer par le da inervación a 3 de ellos, más el elevador del párpado superior. ¿Cuál es el músculo más fuerte, el oblicuo mayor o el recto externo? El recto externo. Entonces, cuando hay una parálisis del tercer par, ¿qué es lo que pasa con el ojo? Y va para el único músculo que tiene fuerza para tironearlo, que es ¿cuál? El recto externo. Entonces, un paciente que tiene parálisis del tercer par tiene, ¿el párpado funciona? No. Por lo tanto, está caído, una ptosis. ¿Funciona que mire para arriba, que mire para adentro o que mire para abajo? No. Entonces el ojo está para afuera. Vuelvo. Párpado caído y hacia afuera, porque solamente está haciendo fuerza el sexto par. ¿Sí? Lo que tiene el tercer par craneal es que además contiene fibras parasimpáticas que dan inervación a la pupila. Por tanto, es relevante cuando hay una ptosis aguda con el ojo hacia afuera, es decir, una parálisis del tercer par, poder determinar si están comprometidas, sí o no, las fibras pupilomotoras. ¿Por qué? Porque eso orienta patologías más o menos graves. ¿Sí? Entonces, recuerden, la ptosis, párpado caído, el ojo hacia afuera y el paciente como ve, doble. ¿Por qué ve doble? Y porque si este ojo está alineado y este está apuntando para afuera, le llega a mi cabeza una imagen discordante.
este de la computadora y esto de lo que haya en la esquina. Cuando la cabeza quiere fusionar las imágenes, se confunde y ahí viene la visión doble. Antes de pasar a la alteración de la posición en los párpados, quiero terminar con el tema de las parálisis oculomotoras. Vamos ahora a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando no funciona el sexto par? Es decir, cuando no funciona el recto externo. ¿Para dónde va el ojo? Para adentro. O sea que cuando el paciente tiene un estrabismo agudo con el ojo adentro, tengo que pensar que hay una parálisis de sexto par. En todos estos casos tengo que interconsultar con el neurólogo. ¿Y qué pasa cuando hay parálisis del cuarto par, que es el que inerva el oblicuo mayor? El paciente ve doble y tiene que torcer su cabeza para enfocar derecho, porque ve doble vertical. Como es un torsor, tiene que torcer su cabeza para que la imagen no se le corra. Volvemos. Sexto par craneal, recto externo. Cuarto par craneal, oblicuo mayor. ¿Qué generan? Visión doble. Uno con el ojo para adentro y el otro, el del oblicuo mayor, con el ojo para arriba. Recuerden siempre el tortícolis torsional de los oblicuos. Parálisis de sexto par. Repito, ojo para adentro, porque no anda el recto externo. Parálisis de oblicuo mayor. Ojo para arriba, visión doble en este sentido, cabeza torcida, no funciona el músculo torsor. Parálisis del tercer par. No funciona la mayor parte de los músculos del ojo. Entonces gana el recto externo, que lleva el ojo para afuera, y párpado caído. Recuerden, si saben las funciones principales, saben diagnosticar cuando ese músculo no anda, es decir, saben diagnosticar la parálisis. Muy bien, vamos ahora a la alteración en la posición de los párpados. Cuando el párpado se va hacia adentro, se llama párpado invertido, esa inversión, entropión es su nombre. Puede ser congénito, senil, espasmódico o cicatrizal. Muy bien, la forma más representativa, digamos, de todo esto está clara ahí en la imagen, porque el párpado queda como arrollado hacia adentro y las pestañas generan un daño a nivel corneal. Eso genera irritación. En ocasiones es necesario extraer las pestañas hasta poder lograr una corrección quirúrgica. El ectropión es lo contrario, es decir, el párpado se va hacia afuera. Ven que el párpado queda caído hacia afuera. Puede ser congénito, senil, paralítico o cicatrizal. A ver, el paralítico es el que vimos recién, el que forma parte del lagoftalmos. La alteración en la posición del párpado se denomina ptosis al descenso anormal del párpado. O sea, un párpado normal cae entre 1 a 2 milímetros por arriba del limbo. Acá, a ver si lo podemos marcar con el cursor, 1 o 2 milímetros por arriba del limbo esclerocorneal. Cuando desciende más de eso, hablamos de ptosis. Es relevante porque la ptosis genera una pérdida del campo, o sea, si el párpado se cae, el paciente no ve, y de acuerdo a la edad que tiene el paciente, es la solución que le vamos a poder otorgar con mayor o menor premura. En un niño que está desarrollando su visión y hace una ptosis, es importante operarlo para que su visión se desarrolle adecuadamente. En cambio, en un paciente adulto que tiene una visión consolidada, podremos demorar más el tratamiento quirúrgico. Respecto, de el lagoftalmos, lo vimos recién. Se llama lagoftalmos porque se forma un lago por la pérdida del tono del párpado inferior. ¿Sí? Hay un cierre incompleto entonces de la hendidura palpebral, el párpado pierde el tono y la lágrima se acumula, no resultando útil. Y acá tenemos una alteración de posición de párpado frecuente en el paciente anciano, producida por una redundancia de la piel. Fíjense que la piel del párpado cae por arriba del borde libre, por eso se llama pseudotosis, porque no hay una tosis real. No es que desciende el párpado en su posición, sino que la piel replegada cae por arriba del borde libre del párpado, pero a los fines prácticos, fíjense que acá hay muy poco de pupila libre, por lo tanto provoca
una disminución en el campo visual, sobre todo a nivel superior. En este caso lo que se hace es tratar de resolver quirúrgicamente esa redundancia de la piel o dermatochalasis. Respecto de las lesiones inflamatorias, tenemos dos tipos relevantes de inflamación del párpado, las formas escamosas y seborreicas. En la forma escamosa se forman precisamente, valga la redundancia, escamas producidas por un microorganismo que es normal en la piel, que es el estafilococo. Esas escamas forman como un collarete que rodea las pestañas, las cierran y generan prurito, y esas escamas luego ingresan al ojo provocando una irritación, como se ve en la imagen acá al costado. En la forma seborreica se ve como una espuma en el borde libre del párpado porque se produce por disfunciones glandulares y son las que favorecen a futuro las obstrucciones glandulares que ahora vamos a ver. Los síntomas son irritación, ardor, prurito, y el tratamiento es con limpieza del borde libre de los párpados, que se puede hacer con aguas jabonosas, como por ejemplo con algún tipo de shampoo que puede venir, digamos, puede venir comercial directamente preparado, si no se le sugiere al paciente lavados con agua y shampoo Johnson, perdón que diga la marca, pero bueno, es un shampoo que usamos habitualmente para el borde libre de los párpados para hacer su higiene. Y colocar, de ser necesario, los ungüentos pertinentes. Cuando estas obstrucciones o estas disfunciones glandulares dan lugar a una obstrucción, mejor dicho, pueden obstruirse glándulas internas, que son las glándulas de Meibomio, o glándulas externas, que son las glándulas de Stey. A ver, la lágrima normal tiene tres componentes: moco, agua y grasa. Este componente va del ojo a la periferia, o sea, desde el ojo para afuera. El moco favorece una lubricación adecuada. El agua es la parte más relevante de la lágrima y viene de una glándula que tenemos acá debajo del párpado. ¿Se acuerdan que acá había una fosita a nivel del hueso frontal que contenía la glándula lagrimal? Y la grasa viene de otras glándulas palpebrales y evitan la evaporación. Si no, todos tendríamos que andar así, parpadeando con una frecuencia que sería incompatible con la vida. Las glándulas de Meibomio y las glándulas de Stey, que son las que a veces disfuncionan, son glándulas lagrimales accesorias y son las encargadas precisamente de formar ese moco y esa grasa. Son glándulas que se alojan, como vimos en la primera diapositiva respecto de la anatomía, a nivel, a ver si podemos ir para atrás, están contenidas dentro de la estructura palpebral y son relevantes en su función. Acá tenemos un ejemplo, glándula de Stey, y acá, hacia atrás, en la estructura tarsal, las glándulas de Meibomio. Entonces, recuerden, son glándulas lagrimales accesorias que en alguna situación pueden llegar a disfuncionar, favoreciendo el desarrollo de patologías. ¿Cuál es? El orzuelo interno, las de Meibomio, y el orzuelo externo, las de Stey, como podemos ver ahí. ¿Cómo se tratan? Con compresas tibias. ¿Por qué? Porque tratamos de generar calor. La generación del calor favorece la dilatación de los extremos glandulares, drenando su contenido. En ocasiones, esto no ocurre, el proceso se cronifica y el cuerpo le dice, bueno, a ver, pará, yo te voy a limitar. ¿Cómo? Con una fibrosis, te voy a fibrosar. Al fibrosarte, ya se pierde la clínica de la obstrucción, como habíamos visto en el esquema anterior, con la formación del orzuelo interno y externo, es decir, ya no hay tétrada de Celso, ni tumor, ni dolor, ni rubor, ni calor, sino que toma el mismo aspecto que el resto de la piel. Fíjense que no está enrojecida, al paciente no le duele y no le molesta. Yo cuando los pacientes me consultan por el tema de chalación, le digo, es una patología que le molesta más al que lo ve que al que lo tiene. Los bordes son nítidos, se puede palpar, es desplazable y se puede extraer quirúrgicamente. Respecto de los carcinomas no tengo mucho para decir, eso lo pueden leer en cualquiera de los libros, tanto de patología como de clínica, como en nuestro caso en dermato o en oftalmología. Los carcinomas vasocelulares saben que son los más frecuentes de todo, en edades avanzadas de la vida, no dan metástasis y se caracterizan por ser una lesión sobrelevada con bordes perlados. Recuerden los bordes perlados y las ulceraciones de superficie, distinto del espino celular,
que da metástasis, tiene peor pronóstico, sobre todo cuando toma la mucosa, crece muy rápidamente y está relacionado con las zonas expuestas al sol. Muy bien, esto fue un pantallazo, digamos, de todo lo que fueron alteraciones palpebrales, todo lo que refiere a la patología palpebral, tanto inflamatoria como neoplásica, como alteraciones en posición o dependientes de su inervación. Y ahora vamos a pasar a lo que es la patología conjuntival. Bueno, como todo en medicina, toda la citis refiere a las inflamaciones, la conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva. Recuerden que es una estructura extremadamente delgada como una telita de cebolla, le digo yo a los chicos, que recubre lo blanco del ojo, es decir, toda la esclera se repliega acá en los fondos de saco y recubre también la parte interna de ambos párpados. Por lo tanto, el compromiso va a ser tanto a nivel palpebral como a nivel purvar. Según la evolución las podemos dividir en aguda, subaguda y crónica, y clínicamente todas tienen la misma manera de presentación: congestión conjuntival con secreción, fotofobia y la visión borrosa a consecuencia del aumento del lagrimeo y la secreción. Las causas, como en todas las patologías inflamatorias, pueden ser bacterianas, virales, micóticas, alérgicas, tóxicas, traumáticas, que son las fotoquímicas o mecánicas, las producidas por la exposición a la luz, ya sea solar o formas mecánicas, vieron como las de soldadora. De estas, a ver, las formas bacterianas son las más estruendosas, las menos frecuentes, pero las más estruendosas clínicamente. Se afecta a un ojo, a las 48 horas se afecta al otro ojo, mucha secreción mucopurulenta, gran congestión mixta, es decir, hay una congestión grosera de toda la conjuntiva, ojo rojo, muy rojo, con mucha secreción y en algunas ocasiones con petequias, o sea, pequeñas hemorragias. Cuando uno observa eso, tiene que pensar que detrás hay un proceso por hemófilus o por neumococo. En ocasiones provoca una afectación corneal, generando como una queratopatía punteada y no da adenopatías, o sea, no suele acompañarse de adenopatías de ningún tipo. El tratamiento es un tratamiento empírico o cuando la clínica es muy grosera, a veces nosotros preferimos cultivar y comenzar un tratamiento empírico mientras aguardamos el resultado de los cultivos. ¿Con qué? Como dice el slide, tobramicina, gentamicina, neomicina, eritromicina durante una semana. Acá no lo aclara, pero solemos acompañarlo con tratamiento con corticoides, porque la clínica de la conjuntivitis, así estruendosa como uno la ve, que es ojo rojo, picazón, secreción, sensación de cuerpo extraño, como si uno tuviera permanentemente una basura en el ojo, no cede hasta que no bajamos el componente inflamatorio, y eso lo logramos con los corticoides. Las virales, que son lejos las más frecuentes. Respecto a todo esto, el otro día un colega me consultaba por el tema de la conjuntivitis por COVID, que lo van a escuchar probablemente o lo van a leer. Sepan ustedes que las conjuntivitis virales, sea COVID, sea H1N1, sea adenovirus, sea Coxsackie, son completamente inespecíficas. O sea, uno lo que observa es una conjuntivitis folicular aguda y no tenemos diagnóstico clínico de certeza. No hay nada que nos haga decir, bueno, esto es tal cosa. No, son todas iguales. Por eso nosotros tenemos como concepto que cualquier conjuntivitis puede ser COVID y así nos tenemos que manejar con esa precaución. En sus formas más frecuentes afecta un ojo, en el transcurso de 7-14 días afecta el otro ojo, puede cursar con hemorragias. Cuando es adenovírica, o sea, por adenovirus, muchas veces entre 14 y 20 días de producido el cuadro aparecen unos infiltrados corneales que pueden durar meses o años y generan una gran alteración de la visión. El paciente está incómodo porque ve como halos alrededor de las luces y tiene una visión borrosa. Pueden generarse también distintas formas de queratitis y cursar con linfadenopatías, ya sea submandibulares o preauriculares. El tratamiento es tópico, se hace tratamiento con colirios con corticoides y antibióticos. Generalmente se recetan los combinados por una cuestión de que son más fáciles de conseguir en muchas farmacias. Podríamos dar, ustedes saben perfectamente bien, que los antibióticos no matan virus, matan
bacterias. Entonces, en realidad damos tratamientos combinados para evitarnos secundarismos y por una cuestión de disponibilidad, pero podríamos manejarlo solo con corticoides. Y acá también voy a hacer una salvedad, porque todos estamos aprendiendo con esto del COVID y en muchos de los reportes desaconsejan el empleo del corticoide por el tema de la cascada inflamatoria y aconsejan solo el uso de eritromicina. Por ahora es el concepto que mantenemos a través de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y empleamos únicamente eritromicina. Si las directivas cambian, se modificará la indicación. Por lo pronto, tratamos con eritromicina, aunque parezca loco porque es un antibiótico y esto es una patología viral, aguardando que los síntomas mejoren y a la espera de nuevos resultados para ir modificando la medicación de la manera más apropiada en beneficio del paciente. Son muy contagiosas, por lo tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado y priorizar y explicar al paciente priorizar la higiene. Las formas alérgicas siempre tienen un desencadenante y por sobre todas las cosas lo que las caracteriza es el prurito y la epífora. El prurito, el paciente se rasca, le pica y tiene un lagrimeado secundario que generalmente está acompañado de un cuadro de rinitis o de sinusitis. Cuando uno la evalúa, lo que observa es esa imagen que ven ahí. No hay una inflamación de folículos, sino que hay una inflamación de papilas o una respuesta de papilas con edemas, y el tratamiento se basa en reducir la exposición al alergeno y dar antihistamínicos tópicos y corticoides tópicos. Bueno, acá respecto de la conjuntivitis neonatal, lo que tiene como importante la conjuntivitis neonatal para nosotros es que, ustedes lo deben saber porque se los deben comentar en otras áreas de la facultad, hemos tenido un recrudecimiento grosero de patologías de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea, que eran enfermedades que se tenían olvidadas. Ocurre que se ha observado una mejor respuesta al tratamiento del HIV y sobre todo los más jóvenes se han relajado con el tema de la transmisión y la falta de un cuidado adecuado al momento de la relación sexual ha llevado que estas enfermedades que estaban olvidadas resurjan. Es importante detectar la conjuntivitis neonatal porque la afección en el neonato, a diferencia del adulto, es sistémica. En los cuadros de presentación más frecuente durante el primer mes de vida, la mayor parte de las veces entre el 7º y el día 14 de nacido, el paciente comienza con clínica de conjuntivitis, que hay que saberla diferenciar de la dacrioestenosis. La dacrioestenosis es acúmulo de secreción por un drenaje inmaduro de la vía lagrimal. Entonces el paciente tiene secreción con ojo blanco. Eso es la criostenosis. Ahora, un bebé que tiene ojo rojo y secreción, tenemos que tomar una muestra en todos los casos durante el primer mes de vida, porque tanto la gonorrea como la clamidia, que es la forma más frecuente de conjuntivitis neonatal, requieren tratamiento sistémico. En el caso de la gonorrea, porque si no recibe tratamiento sistémico adecuado, provoca una artritis grave, que puede comprometer la vida por una sepsis, y en el caso de la clamidia se produce una neumonitis intersticial en el recién nacido que también lo lleva a la muerte. Por lo tanto, es importante tener un diagnóstico de certeza para hacer un tratamiento adecuado en el momento oportuno. Y ahora vamos a hablar de las lesiones degenerativas. Tenemos las lesiones degenerativas que tenemos son la pinguécula y el pterigion. La pinguécula es un nódulo sobreelevado, acá a ver si lo puedo señalar con el cursor, gris amarillento adyacente al limbo, y se produce por una degeneración elastótica de las células conjuntivales. Y el pterigion es un crecimiento fibrovascular excesivo de la conjuntiva sobre la córnea. En algunas ocasiones se ha descrito que uno puede ser el origen del otro, o sea que la pinguécula origen del pterigion. En realidad, la pinguécula es una degeneración elastótica que suele quedar como un nódulo, y que el problema que tiene es que como hay un nódulo sobrelevado, cuando el párpado baja sobre el ojo y ese nódulo está ahí, ese sector, ven, donde pongo acá mi dedo pulgar, queda sin lubricar.
Entonces, en el caso particular de la córnea, ese sector de la córnea al lado del nódulo queda sin lubricar, se seca y puede generar ulceraciones con la consecuente clínica para el paciente. En el caso del pterigion, que es un crecimiento fibrovascular de la conjuntiva sobre la córnea, está producido por una estimulación de la luz solar, son más frecuentes nasales y se cree que porque el rebote de la luz solar sobre los costados de la nariz y después hacia el ojo, digamos, genera como respuesta ese crecimiento fibrovascular excesivo. El pterigion es una patología que hace quedar muy mal al oftalmólogo que decide tratarla quirúrgicamente porque tiene una tasa de recidiva del 40%. Entonces, conociendo la clínica, que es la fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y obviamente resequedad de la córnea circundante, se le explica al paciente que el pronóstico no suele ser bueno por la alta tasa de recidiva. Aquí, si observan la imagen, van a ver como una nube blanca. Eso es una cicatriz. O sea, este paciente que estamos viendo en particular ya tuvo un pterigion, se le hizo la extracción correspondiente y claramente acá vemos tejido fibrovascular que le volvió a crecer. Esto tracciona y el traccionamiento puede generar un astigmatismo, así que el paciente puede requerir lentes a consecuencia del tironeamiento del pterigion. Repito, se trata de explicarle al paciente o de hacer hincapié en el enfoque conservador por la alta tasa de recidiva. Y después tenemos para describir también las lesiones neoplásicas de conjuntiva. Benignas, como la melanosis epitelial benigna, que es visualizable en esta imagen de acá de la derecha, el nebus, que también es benigno, no es maligno, y el melanoma, que obviamente ustedes ya saben, como todos los melanomas de distintas partes del cuerpo, es muy invasivo, muy agresivo y con un pronóstico de vida reservado. Bueno, para finalizar vamos a plantear el caso clínico del paciente de 60 años con molestias en la hemicara derecha y ardor en ojo derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Al pedir que ocluya los párpados, ¿qué observa? Y cuáles son sus indicaciones. Entonces, recuerden, este paciente tiene planchado las arrugas de la frente, más toda la hemicara derecha, por lo tanto, lo podemos catalogar como una parálisis facial periférica derecha. Recuerden el lagoftalmos, hacer una correcta indicación de lágrimas artificiales para lubricar durante el día y un apropiado o correcto cierre de los párpados a la noche, con cuidado, elevando el inferior y descendiendo el superior para que no quede la córnea expuesta. Bueno, chicos, espero que les haya resultado útil, que les haya servido. Mi nombre es Vanina Shviv, yo soy oftalmóloga infantil, desempeño mi actividad en el Hospital de Niños de La Plata. Va a adjuntar, creo, Matías mi mail, si no se los voy a decir por cualquier duda que tengan, para que me consulten en relación al práctico, es bcorta L1974SCHB_gmail.com. Bueno, espero que les haya resultado útil. No salgan de casa y si tienen que salir, por favor, cúbranse la boca y si pueden los ojos también. Bueno, buenas